participantes, el día de hoy vamos a empezar a dar lo que es la segunda unidad temática correspondiente a la materia de contencioso administrativo. Esta unidad temática abarca dos puntos. El primero es la jurisdicción contencioso administrativa, en el cual se va a analizar todo lo que son las generalidades de la jurisdicción contencioso administrativa, de acuerdo con lo que es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el mismo ordenamiento legal principal, que es la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. De igual manera, en un bloque 2, dentro de esta misma unidad temática, se va a abarcar todo lo que es el procedimiento contencioso administrativo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos a tocar los puntos, los principios generales, las acciones y los recursos que ya en parte hemos visto, por ejemplo, las acciones de mero declarativos, las de condena, las ejecutorias y los recursos contenciosos, los recursos administrativos que tenemos, el de revisión, el jerárquico, el de reconsideración, el objeto del proceso, cuáles son los sujetos dentro del proceso, en fin, todas las generalidades correspondientes al proceso contencioso administrativo de acuerdo a la legislación venezolana. Esta unidad temática va a ser evaluada de manera diferente a la primera. La primera fue a través de un cuestionario, la segunda será evaluada por medio de un mapa conceptual. ¿Cuáles son las características, cuáles son las condiciones de este mapa conceptual? Con base al material suministrado, a las clases, a los encuentros tecnoformativos, tendrán que hacer un mapa conceptual. Ese mapa conceptual puede ser con respecto a dos temas. Pueden escoger ustedes mismos si el mismo va a ser con respecto a lo que es la jurisdicción contencioso administrativa o si va a ser sobre el procedimiento contencioso administrativo, de acuerdo a los puntos señalados. El contenido va a ser con respecto a las diapositivas y el material suministrado, el material de apoyo suministrado, pero también los invito a activar su vena investigativa y poder recopilar todo el material que ustedes puedan obtener fuera del que yo les puedo suministrar. Eso también los evalúo a ustedes como profesionales. Dentro de la evaluación se va a revisar lo que es el contenido, la forma mediante la cual estructuran el mapa conceptual y también la creatividad con la cual desarrollan el mismo. Sin nada más que acotar con respecto al punto, procedemos. El tema que se va a abarcar hoy va a ser únicamente la jurisdicción contencioso administrativa. Posteriormente yo grabaré lo que es la parte con referencia al procedimiento contencioso administrativo. Al procedimiento contencioso administrativo. Con respecto a la jurisdicción contencioso administrativa, tenemos que decir que la misma se encuentra regulada dentro del artículo 259 de la Constitución, el cual señala que la jurisdicción contencioso administrativa corresponde al Tribunal Supremo de Justicia y a los demás tribunales que determine la ley. Los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa son competentes para anular los actos administrativos generales o individuales contrarios a derecho, incluso por desviación de poder, condenar al pago de sumas de dinero y a la reparación de daños y perjuicios originados en responsabilidad de la administración, conocer reclamos por la prestación de servicios públicos y disponer lo necesario para el restablecimiento de las situaciones jurídicas y subjetivas lesionadas por la administración pública. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es el contenido y cuál es el alcance de este artículo? Primero tenemos que decir que es un ámbito funcional, ¿no? ¿Cuál es la función de la jurisdicción contencioso administrativa? Conocer aquellos actos que desde la administración o que posean un carácter administrativo lesionen al beneficiario. Nos señala también lo que es el inicio o nos da a entender lo que es un ámbito de determinación orgánica. ¿Qué quiere decir esto? Que la jurisdicción contencioso administrativa está conformada por órganos de carácter judicial, siendo encabezado por el Tribunal Supremo de Justicia, por la Sala Político-Administrativa y en algunos casos por la Sala Constitucional del mismo tribunal o por el resto de tribunales que sean creados por la ley. Tenemos que decir algo, y es que este artículo viene con la Constitución y la Constitución es del año 1999. Sin embargo, la ley surgió bastante tiempo después, lo cual generó que el carácter fuera determinado por la ley del Tribunal Supremo, la materia contencioso administrativa fuera conocida por la ley del Tribunal Supremo de Justicia anteriormente. Y tenía como antes los órganos eran las cortes a nivel nacional, que no existían tantas.
Sin embargo, con la creación de la Ley Contencioso Administrativa, de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, se crearon los diferentes tribunales a nivel nacional que tendrían la competencia en materia administrativa. ¿Y cuál es el contenido de esa jurisdicción? Si bien ya analizamos que va a ser lo que es conocer aquellas lesiones o aquellos ámbitos en los cuales sea relacionado un acto dictado por la administración pública o un acto de carácter administrativo, también nos establece un contenido de lo que puede llegar a conocer más concretamente. Entonces pasamos a decir que la jurisdicción contencioso administrativa va a pasar a conocer todo aquello que sea referente a anular los actos administrativos generales o individuales contrarios a derecho, o incluso por desviación de poder, entendiéndose que si el acto administrativo es contrario al derecho es porque no está fundamentado en una norma legal, es decir, no cumple con el principio de legalidad, o si dice que es de desviación de poder, estamos diciendo que es dictado por una autoridad manifiestamente incompetente. Luego tenemos lo que es condenar al pago de las sumas de dinero y de la reparación de daños y perjuicios originados por la responsabilidad de la administración. Aquí regresamos a lo que era la unidad temática anterior. Con referencia a esto decimos que hay acciones de condena y las acciones de condena establecen la responsabilidad de la administración e inclusive pueden ordenar el pago de una suma pecuniaria. No, también me señala que son perjuicios originados en responsabilidad de la administración, no me señala si es una responsabilidad contractual o extracontractual, entendiéndose responsabilidad contractual aquella mediante la cual surge a través de un contrato que pueda existir entre un individuo, un ciudadano y la administración, aquellos que surgen de una obligación de carácter contractual o de carácter extracontractual, aquellas que, por ejemplo, la prestación de un servicio público que no sea prestada termina originando daños a los beneficiarios, a los ciudadanos, y que a pesar de que no tiene un carácter contractual, puede generar ese daño. Luego tenemos lo que es conocer de reclamos por la prestación de servicios públicos. Es decir, tiene que también ser responsable la administración por la prestación de los servicios públicos, bien sea por sí misma o por medio de los terceros que presten el servicio público, aquellas personas privadas, pero que le presten el servicio al Estado a través de la función pública. Y disponer de lo necesario para el restablecimiento de las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la administración. ¿Qué quiere decir este último punto? Que la jurisdicción contencioso administrativa también tiene competencia en materia de amparo constitucional. ¿Qué es un amparo constitucional? Es una acción autónoma que interpone una parte cuando considera que se le han estado violando sus derechos y garantías constitucionales. En este caso, la competencia en materia de amparo constitucional se fundamenta en el hecho material de que la administración haya producido un daño o esté produciendo un daño a un ciudadano. Entonces, ese ciudadano puede interponer ante la jurisdicción contencioso administrativa un amparo constitucional a los fines de ordenar la detención de los efectos del acto administrativo que está produciendo ese daño. Luego tenemos lo que es las fuentes normativas de la jurisdicción contencioso administrativa, teniendo en primer lugar todo lo que es la reconstitución de la República Bolivariana de Venezuela. Anteriormente se analizó lo que era el artículo 259 de la Constitución, el cual me establece cuál va a ser el inicio de lo que es el ámbito funcional, lo que va a ser la estructura orgánica y lo que es el alcance de la jurisdicción contencioso administrativa en Venezuela. Sin embargo, también me establece lo que es las competencias de, por ejemplo, en cierta medida lo que va a ser la competencia de la sala político-administrativa o lo que es la sala constitucional en materia de revisión constitucional. Por eso que en principio tendríamos que colocar la Constitución como la cúspide de lo que es el ordenamiento jurídico en materia de jurisdicción contencioso administrativa. Luego tenemos lo que es la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Esta ley establece todo el marco general de lo que es el procedimiento contencioso administrativo y la estructura de la jurisdicción contencioso administrativa. Me señala qué tipo de tribunales tendrán la competencia, cuáles serán los casos específicos que le corresponde a cada tribunal a nivel nacional con respecto a las pretensiones que éste puede llegar a conocer. Me establece también una serie de procedimientos. Sin embargo, también me excluye procedimientos que deberían ser evacuados también por la jurisdicción contencioso administrativa, como lo es el caso de las querellas funcionariales, el caso del amparo constitucional o el caso inclusive de la segunda instancia, el cual es regulado por la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
Es por ello que, posterior a la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, veremos lo que es la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, el cual no solo me regula el caso de la doble instancia, el procedimiento especial de doble instancia en jurisdicción contencioso administrativa, sino que también me señala todo lo que es, o venía regulando lo que era el procedimiento de jurisdicción de segunda instancia en la jurisdicción contencioso administrativa, sino que también me establece procedimientos especiales que van a conocer la sala político-administrativa como única instancia, o acciones especiales, como por ejemplo la acción de revisión, en la cual yo puedo solicitar que una sentencia que ya tenga que haya pasado por autoridad de cosas juzgadas sea revisada por la sala constitucional, revocando esta, siendo uno de los pocos casos en los cuales establece el ordenamiento jurídico venezolano, en los cuales se puede revocar una sentencia pasada por autoridad de cosas juzgadas, pero únicamente lo podría hacer la sala constitucional por medio de la revisión de constitucionalidad. Luego tenemos lo que es el Código de Procedimiento Civil. Con respecto al Código de Procedimiento Civil puede existir una duda. Si yo tengo una materia que se llama jurisdicción contencioso administrativa, que es un carácter eminentemente público, ¿por qué tendría que usar el Código de Procedimiento Civil para conocer la materia contencioso administrativa? Y es que lo cierto es que la ley orgánica de la jurisdicción contencioso administrativa ha quedado de ver en algunos aspectos, no solo ella, también múltiples leyes tienen ese mismo problema. Y es que el Código de Procedimiento Civil ha sido muy visionario, ha sido muy bueno y ha tenido una vigencia que se ha logrado mantener en el tiempo y ha logrado suplir muchas situaciones que no se encuentran previstas en leyes especiales, como por ejemplo lo que es la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, el Código Orgánico Tributario, la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, situaciones de carácter procesal que suelen ser conocidas de manera supletoria únicamente cuando no lo consiga expresamente en la ley por el Código de Procedimiento Civil. Un ejemplo de esto sería la materia cautelar, la cual se suele guiar bastante en el Código de Procedimiento Civil, principalmente lo que es el artículo 6.2 en adelante, del 6.2 al 6.02 al 6.07, el cual me establece el procedimiento de incidencia con respecto a las medidas cautelares. Luego tengo la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. ¿Por qué es importante esta ley dentro de la jurisdicción contencioso administrativa? La materia de amparo, un amparo constitucional es cuando una persona se le violan los derechos constitucionales, considera que una situación en concreto le está menoscabando sus propios derechos y garantías constitucionales y la ley le establece un mecanismo, una acción autónoma de carácter sumario, un procedimiento bastante rápido, mediante el cual éste puede detener el acto que está afectando sus derechos o sus garantías constitucionales. En el caso concreto, tenemos que decir que los amparos constitucionales tienen una competencia bastante amplia, pudiéndose interponer amparos constitucionales en materia laboral, en materia agraria, en materia civil, en materia penal, pero con respecto a la materia contencioso administrativa, también se vería presentando casos en los cuales se puede interponer un amparo constitucional. Véase, por ejemplo, un caso en el cual se ha dictado un acto administrativo y ese acto administrativo de un efecto particular termine siendo dictado por una autoridad que no es competente o que no existe un acto administrativo, entonces termine produciendo un daño a una persona. Esa persona no puede irse por un procedimiento de nulidad porque es un procedimiento bastante rápido. Por la urgencia del caso, tendría que irse por un amparo constitucional, el cual es la vía más óptima por la cual pueden obtener una garantía de sus derechos. ¿Cuál es el problema en este caso? Y es algo que se ha ido disminuyendo con el tiempo. Lo que antes se llamaba la amparitis. ¿Qué es lo que sucede? Un amparo es una acción que se interpone cuando en determinados casos, en los cuales la urgencia del procedimiento, la urgencia de la situación, establece un procedimiento muy rápido para solucionarlo, para detener lo que está menoscabando. Tienen que ser muy inteligentes con respecto al amparo constitucional y entender que no todas las acciones que generen un daño son aptas para poder interponer un amparo constitucional. Tiene que ser una acción inmediata. También tiene que establece la ley de que únicamente puede interponer un amparo cuando no tenga otro mecanismo legal mediante el cual pueda satisfacer esa pretensión, mediante el cual pueda cumplir el mismo objetivo que cumpliría un amparo. Y también tiene que ser una acción que tenga 6 meses de vigencia. Por ejemplo, yo tengo el daño en este momento y como es
un daño que menoscaba mis derechos, con un daño importante, pues tiene que ser una acción inmediata, pudiéndose interponer 6 meses después de producido el daño. Es un lapso bastante corto si comparamos, por ejemplo, con la prescripción de las acciones como cumplimiento de contrato o una prescripción adquisitiva. Luego tenemos lo que es el Estatuto de la Función Pública. En el caso de la ley del Estatuto de la Función Pública me establece lo que es el procedimiento de querella funcionarial. ¿Qué es lo que sucede? El funcionario público o la persona que es un aspirante a ser funcionario público está revestido de una serie de características y una serie de derechos bastante particulares, los cuales son propios de cada cargo. Y como no son trabajadores propiamente dichos, sino que tienen una serie de condiciones especiales para poder entrar a la administración pública y por lo tanto tiene un régimen especial, que cual es regulado por la ley del Estatuto de la Función Pública. Es por ello que el funcionario público o el aspirante a ser funcionario público, en el caso de que se considere que se le son menoscabados sus derechos inherentes a su cargo de función pública, puede interponer una acción para poder hacer valer esos derechos de carácter inherente, los cuales se encuentran, y este procedimiento se encuentra previsto dentro de lo que es la ley especial que regula la función pública en Venezuela. Por último, tenemos la jurisprudencia, y si bien la jurisprudencia no es una fuente directa de derecho, sino que es una fuente supletoria, tenemos que decir que, en primer lugar, existen lo que es las sentencias de carácter vinculante, que son dictadas por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y que son publicadas en Gaceta Oficial. Estas tienen que ser acatadas directamente por los tribunales de la República, puesto que contienen un carácter vinculante. Pero además de lo que son las sentencias de carácter vinculante que puede dictar la Sala Constitucional, tenemos lo que es el principio de expectativa legítima. ¿Y qué es el principio de expectativa legítima? El principio de expectativa legítima establece que si un juez viene decidiendo de una determinada manera ante casos de similares características, si mi caso posee esas similares características y me va a conocer este juez, yo tengo la expectativa legítima de que el juez va a terminar decidiendo de esta manera. Esto con base al principio de seguridad jurídica y la tutela judicial efectiva. Es por ello que si bien la jurisprudencia no es una fuente directa de derecho, lo cierto es que los tribunales dentro de la jurisdicción contenciosa administrativa y en general tienen que guiarse fuertemente por lo que es la Constitución, a tal punto que algunos jueces, principalmente los jueces superiores, como estamos tratando de la jurisdicción contenciosa administrativa, pasamos a conocer en principio por un tribunal superior estatal, estos tienen que fundamentarse muy bien sus decisiones en lo que es la jurisprudencia, debido a que las decisiones van a ser realizadas no por un tribunal superior a esto, sino por la Sala Política Administrativa en la mayoría de los casos. Luego tenemos la estructura orgánica de lo que es la jurisdicción contencioso administrativa, entendiendo que podemos tener una estructura orgánica ordinaria y estructura orgánica especial. Cuando estamos haciendo mención a lo que es la estructura orgánica, estamos diciendo que son aquellos órganos de carácter judicial que integran la jurisdicción contencioso administrativa en Venezuela, pudiendo ser estos ordinarios, es decir, tribunales que poseen una competencia fundamental en lo que es el artículo 259 de la Constitución, que tiene esas características, que tiene ese contenido, que pueden conocer ese tipo de acciones, pero que se encuentran regulados principalmente por la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Y también tenemos lo que son la jurisdicción, la estructura orgánica de carácter especial, cuales también es una materia de carácter contencioso administrativo, pero que están fuera del ámbito de la ley orgánica de la jurisdicción contencioso administrativa, ¿no? Son materias fuera de esa competencia, que son reguladas por una norma especial. Con respecto a lo que es la estructura orgánica, tenemos ordinaria, tenemos lo que es la sala político-administrativa, que pudiera estar en la cima, pero también hay que entender dos cosas. Funciona en algunos casos como una única instancia y en otros casos como una doble instancia. De igual manera, también es importante decir que las sentencias dictadas por la sala político-administrativa no son necesariamente definitivas, porque siempre pueden ser objeto del recurso de revisión por parte de la sala constitucional. Y ella puede revocar una sentencia que haya pasado por carácter de cosa juzgada. Luego tenemos los juzgados nacionales. Los juzgados nacionales vienen siendo lo que es una segunda instancia dentro del procedimiento contencioso administrativo en Venezuela. Esto funciona actualmente,
existen muy pocos realmente, y eso es una de las dudas que tiene eh, la estructura judicial dentro del territorio venezolano, puesto que en algunos casos, por ejemplo, en Venezuela, en el Táchira, en los cuales existe únicamente un juzgado superior estatal, la segunda instancia es conocida por la sala político-administrativa. Dentro de los juzgados nacionales que actualmente existen, poseen dos en Caracas, uno en Maracaibo y el cuarto se encuentra en la región oriental. Ellos vienen a conocer una segunda instancia y ya después el recurso de casación se podría ejercer directamente ante la sala política administrativa. Luego tenemos el juzgado superior estatal que funciona como primera instancia y el cual se encuentra con las atribuciones establecidas en el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Eh, Luego tenemos los juzgados de municipios, los cuales se encuentran regulados por el artículo 21 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y que actualmente no han sido creados. ¿Qué significa esto y qué representa? Eh, la ley me establece que tiene que crearse un juzgado de municipio para conocer materias que tengan una determinada cuantía y que tengan unas determinadas características, de acuerdo con lo establecido en el artículo 21 de la LORCA. Sin embargo, ante la no existencia de esos juzgados de municipio, los que han venido supliendo esa falta de, de un órgano han sido los tribunales de municipio en materia civil, los cuales han presentado fallas. En primer lugar, tenemos que decir que esto es una violación al principio del juez natural, es decir, el juez que debe dictar la sentencia debe ser un juez con competencia en la materia de la pretensión que se quiere decidir, o en la materia del juicio. En este caso, un juez natural en materia de contencioso administrativa es un juez al que se le haya atribuido la ley, por medio de la ley, esa competencia, no siendo el caso un juez en materia civil. Por un lado, por el otro lado, como se trata de jueces en materia civil, son jueces que no tienen un conocimiento tan técnico de lo que puede ser la jurisdicción contencioso administrativa, por lo cual terminan aplicando lo que es la materia civil en algunos casos, o generando conflictos de competencia que terminan siendo decididos por los tribunales estatales, superiores estatales en materia contencioso administrativa, lo cual termina generando un desgaste de la jurisdicción, no solo para la administración misma, sino también para lo que son los beneficiarios o los ciudadanos, que son los que deberían interponer este tipo de acciones. Y por último, tenemos lo que es la Sala Constitucional, la cual ejerce la competencia por medio del recurso de revisión constitucional, es decir, una sentencia que ya haya pasado por un juzgado superior estatal, que haya sido conocida por la Sala Político-Administrativa y que esta última haya dictado una sentencia, puede ser revisada por la Sala Constitucional, quitándole el carácter de que es juzgada a la sentencia que haya dictado la Sala Político-Administrativa. Luego de esto tenemos la estructura orgánica de carácter especial que posee la jurisdicción contencioso administrativa, tendiendo en este caso la jurisdicción contencioso administrativa tributaria, la contencioso administrativa agraria, la contencioso administrativa inquilinaria y la contencioso administrativa electoral. Con respecto a la jurisdicción contencioso administrativa de carácter tributario, es aquella en la que viene a conocer todos los actos dictados por el CENIAT y que tiene una competencia la cual está regulada por el Código Orgánico Tributario. Esta posee un recurso de nulidad y posee el recurso contencioso tributario, además de otra serie de procedimientos como lo es el procedimiento ejecutivo. Luego tenemos lo que es la jurisdicción contencioso administrativa agraria, la cual viene a regular el procedimiento que busca la nulidad de los actos del INTI, la cual se encuentra regulada por la Ley Orgánica de Tierras y Desarrollo Agrario. Es un procedimiento de carácter administrativo que puede ser evacuado por la vía judicial. Sin embargo, como es una materia agraria, tiene un fuero trayente ante el Tribunal Agrario de primera instancia. Luego tenemos lo que es la materia contencioso administrativa inclinaria. Y si bien la materia inquilinaria es una materia de carácter civil, lo que busca la materia contencioso administrativa inquilinaria es poder brindarle a los ciudadanos, a los beneficiarios, un medio de impugnación de aquellos actos que sean de carácter administrativo dictados por aquellos órganos de competencia inquilinaria. ¿Cuáles son esos órganos? SUNAVI en caso de la materia inquilinaria, pero de carácter de vivienda,
Y luego tenemos lo que es la SUNDE en materia de inquilinaria, pero de carácter comercial. Luego tenemos lo que es la materia contencioso administrativa electoral, lo cual viene a regular todos los actos de carácter administrativo dictados por el poder electoral y que también vienen siendo regulados en última instancia por la Sala Político Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Por último, tenemos todo lo que son las competencias del juez en materia contencioso administrativa. De acuerdo, las cuales, de acuerdo con el artículo 259 del Código de la Constitución, se destacan las siguientes: el poder de anulación, y esta es probablemente la principal materia o la principal poder que tiene un juez en materia contencioso administrativa. ¿A qué se refiere la anulación? Es poder anular un acto de naturaleza administrativa por, bien sea contrario de derecho o que sea dictado por desviación de poder o abuso de poder. Es decir, que no esté fundamentado dicho acto en materia administrativa en una ley especial en la materia o que sea dictado por una autoridad que sea manifiestamente incompetente. Luego tenemos lo que es el poder de condena que tiene el juez contencioso. Con respecto al poder de condena, quiere decir que el juez contencioso tiene la potestad de poder condenar, bien sea la administración, por la responsabilidad o los daños y perjuicios que ella haya cometido en el ejercicio de sus funciones o en la prestación de su servicio, entendiéndose esta responsabilidad como contractual o extracontractual. Luego se tiene el poder repositorio y o de restitución. Con respecto a este punto, se hace referencia a la materia de amparo constitucional. ¿Qué busca el amparo constitucional? Poder restituirle al ciudadano, a la persona que haya tenido un gravamen por parte de la administración pública, la situación, volver a la situación antes de que se haya cometido el daño. Es decir, reponer toda la relación jurídica material al punto como si nunca hubiera existido el daño. Es por ello que se habla de una restitución a una situación jurídica anterior a la situación jurídica infringida o anterior al daño. Luego tenemos lo que es el ejecutorio, poder ejecutorio. Y en este caso hay que suponer que una sentencia es dictada por un tribunal superior, en este caso, por ejemplo, la Sala Político-Administrativa como segunda instancia. El poder ejecutor y esa sentencia no tiene objeto de ningún otro recurso, la otra parte no decide ejercer el recurso de revisión y la sentencia se devuelve a la competencia, el expediente se devuelve al tribunal que dictó la sentencia en primer lugar. En este caso, el juez que vuelva a tener la competencia tiene el poder ejecutorio de poder ejecutar la decisión que haya sido dictada en segunda instancia, bien sea por la Sala Político-Administrativa o por un juzgado nacional. Y luego tenemos también una de las principales atribuciones que tiene el juez contencioso, que es el poder decisorio. Dentro de lo que es el poder decisorio, tiene la potestad de decidir con respecto a las pruebas aportadas en auto, con todos los argumentos y pruebas aportadas en juicio por las partes. También tenemos lo que es el poder cautelar, y es que dentro de la ley orgánica de la jurisdicción contencioso administrativa y también en algunos casos supletoriamente aplicándose el Código de Procedimiento Civil, el juez contencioso administrativo puede dictar una medida cautelar, las cuales tienen como el fin poder asegurar las resultas del juicio o poder suspender, por ejemplo, los efectos de un acto administrativo que está produciendo los daños en el determinado proceso. Por último, tenemos lo que es el poder de instrucción y es algo más interno del juez dentro del proceso. ¿Qué quiere decir este poder de instrucción? Quiere decir que el juez, al ser el director del proceso, tiene que asegurarse de que el proceso se está cumpliendo en todas sus etapas, que se esté dando la admisión de acuerdo a la ley, que se esté citando de acuerdo a la ley, que se estén cumpliendo con todas las prerrogativas que tiene la administración pública dentro de los procesos judiciales, que se estén evacuando las pruebas de determinada manera, ¿no? Tiene que tener esa potestad, tiene que tener ese poder para poder llevar un proceso judicial de manera ordenada. Por último, fuera de todo esto, es importante mencionar que a finales del año pasado, el 14 de diciembre del año 2022, fue dictada una resolución por parte del Tribunal Supremo de Justicia a través de la Sala Plena. Y dentro de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia se vio lo que era
cuantía de la materia en materia contencioso administrativa, estableciendo que aquellas causas que no superen los 3.000, las 7.000 unidades tributarias, es decir, un 7.000 exactas o 6.999 unidades tributarias, serán conocidas, no, unidades tributarias no, perdón, aquellas materias en las cuales no se supere las 7.000 unidades de moneda de mayor valor dentro del territorio venezolano, serán conocidas por los tribunales eh, de superiores estatales. Aquellas que superen las 7.000 unidades tributarias podrán ser conocidas por los juzgados nacionales y de igual manera aquellas que superen las 7.000 unidades de moneda de mayor valor van a ser conocidas por la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, siendo ese uno de los últimos cambios más relevantes dentro de lo que es la jurisdicción contencioso administrativa. Bueno, en el transcurso de la semana van a ser subidas las clases, van a ser subidas en dos bloques para que tampoco se confundan con respecto a una cosa con la otra. Son también un poco de temas un poco que se complementan, pero es bueno tener la distinción entre lo que es la jurisdicción y el procedimiento. Ok. Y también lean el material. Y aparte del material, también les recomiendo que lean. Cualquier material que ustedes puedan conseguir de José Araujo Juárez, de Alan Bober Carías, de Víctor Mendible, es bastante bueno y los ayuda a entender lo que es la jurisdicción contencioso administrativa, que es una materia que es bastante fuerte. Es bastante Ok. fuerte porque hay que tener conocimientos claros en materia administrativa y materia procesal. Ujú. Perfecto, profe. Bueno, si no existe otra duda, les deseo el mejor día y que tengan un buen inicio de semana.